Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Para quienes se contactan con la APPG por primera vez, les queremos contar que la asociación es la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Funciona hace 66 años y desarrolla actividades en diversas áreas. En el área científica, por ejemplo, desde el cual está la actividad que nos convoca hoy de Pensando lo Vincular, en el área docente, con cursos y posgrados, y en el área de asistencia, desde el asistencial André Cuizard, que ofrece asistencia y tratamiento psicológico. La mesa de hoy se llama Alianzas entre pares en los colectivos abiertos. Para presentar, contamos con la presencia de Silvia Resniski, miembro titular con función didáctica y docente en ABDEVA, miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de API, Asociación Psicoanalítica Internacional, y coautora de los libros Psicoanalistas, un autorretrato imposible, Dispositivos clínicos en psicoanálisis, y en inglés Psychoanalytical Work with Families and Couples. Y Susana Matus, psicoanalista vincular, directora científica del Centro Oro y coautora de los libros Entre Hermanos y Alianzas entre Pares. Bueno, le damos antes de darle la palabra, el chat está abierto para que vayan durante las presentaciones volcando preguntas, comentarios, que vamos a ir recogiendo para luego volcar en el intercambio general. Le damos la palabra a Silvia Resniski. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la posibilidad de participar porque me motivó a seguir pensando sobre las distintas configuraciones de lo fraterno en el lazo social. Este escrito y esta presentación es un ejemplo de producción colectiva que está inspirada en lo que venimos trabajando sobre lo fraterno conjuntamente con Susi Mauer y Sara Moscona en nuestros encuentros semanales de los sábados desde hace muchos años. También está relacionado con la tarea docente en la materia vínculo fraterno que comparto también con Sara Moscona y Alejandra Lacroce en la maestría de Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental de ABDEVA. En un trabajo anterior que presenté en un congreso de IPA en el 2019 sobre lo femenino, me dediqué particularmente a pensar sobre algunos colectivos fraternos de mujeres. Por eso agradecía la invitación a participar de esta mesa porque me motivó a seguir pensando en las distintas configuraciones de lo fraterno en lo social. Cuando hablo de fraternidad, me refiero no solo a lazos de sangre en los vínculos familiares, sino también a todo aquello que arma lazo social en diferentes épocas de la vida. La fraternidad, esta hermandad, va desde la amistad a cualquier relación entre personas, cuando es solidaria y es participativa, en paridad y en horizontalidad. Incluye ideales y proyectos y se relaciona con lo simbólico y no con la consanguinidad. La noción de dimensión fraterna connota tanto conductas solidarias como comportamientos de hostilidad recíproca y de odio. Se abre un amplio abanico de distintas configuraciones vinculares fraternas que van desde el impulso fusional al odio fratricida, o sea, configuraciones subjetivantes y desubjetivantes. Como vivimos en una época asignada por la opacidad y la ambigüedad de los referentes, es justamente frente al desfallecimiento de las instituciones que proveían sostén y pertenencia estables y el debilitamiento de las figuras parentales, es que aparece una mirada nueva sobre el lazo fraterno como alternativa de subjetivación más allá del Edipo. Esta perspectiva fraterna no es un derivado de las relaciones parentofiliales y se construye más allá de la hegemonía del sistema parentofilial. No deriva de la organización jerárquica. Es justamente cuando decae la potencia del sistema parentofilial que se empiezan a producir transformaciones. La declinación del poder vertical, el achatamiento de las jerarquías en la posmodernidad,
impulsa a aferrarse más a las tramas fraternas, a otros modos de hermanarse en horizontalidad para interactuar. También es cierto que la transformación de los modelos familiares desembocó en una enorme diversidad en relación a la convivencia familiar y a las relaciones familiares. Y dadas las nuevas tecnologías reproductivas, la biología dejó de proporcionar la matriz de las relaciones afectivas de parentesco. Esta idea de la vigencia de una legalidad horizontal fraterna es consonante con ideas del pensamiento complejo de Edgar Morin, de la multiplicidad que plantea Gilles Deleuze y del descentramiento y la deconstrucción que plantean Derrida. Se destituye al centro como un ordenador del pensamiento. Y las formas de producción de subjetividad tienen que ver con la época y son congruentes con los dispositivos de poder vigentes. Al respecto coincido con María Laura Méndez, a quien también voy a volver a citar, en el sentido de que las formas de subjetivación y los dispositivos de poder y de saber no están inscritos en ningún cromosoma y no responden a ningún valor universal trascendente. Los lazos de horizontalidad pueden trazar líneas de fuga que abren entonces a la posibilidad de nuevos territorios de experiencia en tanto mantengan la condición de ser un proceso abierto, mutante, y no se propongan como un nuevo centro colonizador hegemónico con poder de organización totalizante. Les decía, María Laura Méndez, que es una antropóloga argentina, sostiene que el lugar de la resistencia debe instituirse siempre como lugar de lo múltiple. Yo agregaría que multiplicidad alude a diversidad, a la posibilidad de habitar diferencias apartándose de los ideales de armonía, y que la tensión entre lo uno y lo múltiple, entre lo semejante y lo diferente, entre lo homogéneo y lo diverso, es permanente. La emergencia de hermandad, de paridad, es una posibilidad acontecimental, un acontecimiento que no tiene garantía de duración, no supone una hegemonía nueva y en todo caso se establece como una hegemonía precaria. La fraternidad también puede ofrecer un modo de tramitación de lo traumático según los anudamientos o desanudamientos que se puedan realizar en los espacios colectivos. La fraternización de los vínculos es una práctica no solo familiar, se organiza también en discursos y prácticas sociales y habilita modos de producción que potencian el pensamiento, la creatividad y la pertenencia en sus múltiples variantes. El vínculo entre pares es condición de posibilidad en la construcción del lazo social. Incluir las ideas de fraternidad, de los colectivos en plural, de los procesos de subjetivación en los colectivos, en los vínculos con pares, en horizontalidad, todo eso da cuenta de un psicoanálisis en movimiento, porque abren a concebir un psiquismo abierto capaz de transformarse a lo largo de la vida a partir de encuentros significativos con un otro. Pensar el psicoanálisis en clave vincular, como lo ha denominado Julio Moreno, nos ha llevado a brevar en fuentes filosóficas, políticas y literarias de autores no psicoanalíticos. Y esto da cuenta de nuestra necesidad de pensar en los contextos de época y en la forma en que estos contextos inciden en los modos de producción subjetiva. Habiendo ya hecho una introducción sobre el modo en que enfoco en esta presentación la fraternidad como una legalidad horizontal, voy a referirme a los colectivos fraternos. La práctica de la paridad supone una producción grupal emergente del colectivo. Conlleva una tensión conflictiva entre las necesidades y exigencias personales, individuales, y las que surgen por la pertenencia al conjunto. Entiendo por colectivos agrupaciones donde las personas que la integran comparten un objetivo común
y acciones para llevarlo adelante. Estamos en una época como de proliferación de colectivos. Tienen en un inicio ciertas características que se van transformando en el devenir de las prácticas del propio colectivo, pudiendo dar lugar a la producción o construcción de nuevas características y objetivos comunes, porque lo que caracteriza al colectivo es el movimiento. Los colectivos fraternos inauguran la idea de una nueva legalidad en la que predominan los procesos de autoorganización con reglas inmanentes, epocales, que posibilitan su armado. Esta autoorganización se mantiene y se nutre y se modifica a través del intercambio de múltiples movimientos de interconexión que tienen efectos. En este sentido, podríamos relacionarlo con la idea de rizoma que plantean Deleuze y Guattari, como sistemas acentrados, no jerárquicos, no significantes, que no se dejan reducir ni a lo uno ni a lo múltiple, que no están hechos de unidades, sino de dimensiones cambiantes, que no tienen principio ni fin, sino un medio por el cual se crece y desborda, y que el rizoma podemos como relacionarlo con un mapa que además de tener que ser producido y construido, siempre puede ser modificable, desmontable, que con múltiples entradas y salidas y con líneas de fuga. En algunas conversaciones informales que tuvimos con Susana mientras pensábamos cómo armar nuestro intercambio en esta mesa, nos planteamos que si bien hablamos de colectivos en plural, cada colectivo tiene su propia singularidad, cada colectivo es único. En el trabajo anterior me había referido a algunos colectivos fraternos de mujeres en Argentina, que surgieron como una forma de resistencia y como un enfrentamiento colectivo y femenino al poder hegemónico. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo surgen frente al terrorismo de Estado como alternativa al vacío de referentes, al silencio, a la complicidad, al ocultamiento. En estos casos los cuerpos presionan al Estado en la calle. Lo fraterno pone en jaque, justamente, la pretensión de una legalidad única. Los colectivos fraternos de mujeres, en los que predominan la autoorganización y los lazos horizontales, confrontan con la lógica binaria, atributiva y jerárquica, que es funcional a las prácticas de exclusión y dominación. Los colectivos fraternos de madres y abuelas no son íntimos ni privados, proponen otra forma de hacer política, interpelando al poder hegemónico. Los colectivos en movimiento producen novedades, transformaciones imposibles de predecir anticipadamente. A modo de ejemplo, ¿no? En octubre del 83, como ustedes saben, un equipo internacional de genetistas descubrió una técnica que permite determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres mediante el análisis de material genético de los abuelos. A este descubrimiento lo denominaron índice de abuelidad, por el rol fundamental que jugaron las abuelas para incentivar el desarrollo de esta técnica. También voy a mencionar los encuentros nacionales de mujeres que se desarrollan anualmente en Argentina desde 1986, que se caracterizan por ser autónomos, autoconvocados, pluralistas y horizontales. Y del Encuentro Nacional de Mujeres del 2003 salieron las consignas que serían luego el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esa campaña fue lanzada en el 2005 con 70 organizaciones que participaron de todo el país y la elección del pañuelo verde, en este caso, busca establecer justamente una referencia a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Otra cosa que quería compartir con ustedes, que es un colectivo no tan conocido, es el Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que surgió en La Pampa en 1995, y que en un momento donde era imposible para los propietarios de los campos pequeños pagar los intereses punitorios sobre préstamos bancarios, eran intereses de usura, tomados esos préstamos para sembrar y para comprar maquinarias. Una mujer, Lucy Cornelis, toma la iniciativa de ir a la radio de su pueblo a pedir ayuda y convocar a las mujeres a impedir el remate de sus bienes. Al día siguiente, más de 200 mujeres del campo se juntaron respondiendo al llamado de Lucy.
las mujeres se lanzaron a defender sus campos y decidieron impedir los remates. Su metodología fue de ahí en más asistir a las subastas públicas y entonar el himno nacional a voz en cuello. Por lo tanto, la subasta quedaba interrumpida. A través de esa red solidaria, las que estaban más próximas al remate que seguía iban y acudían al llamado para impedirlo. Esta historia inspiró a Pino Solanas, quien en su documental La dignidad de los nadies, en el 2006, reconstruye esta y otras propuestas colectivas luego de la crisis institucional y socioeconómica del 2001. Hay un colectivo recientemente formado, hace unos pocos meses, lo menciono nada más, que se llama Mujeres Gobernando, que son más de 200 funcionarias nacionales que desempeñan cargos de poder en el Ejecutivo y el Legislativo, y que se reúnen una vez al mes para debatir e impulsar diseños de políticas públicas con perspectivas de equidad de género y de diversidad. Ni una menos también es una consigna que ustedes saben que dio nombre a un movimiento feminista en el 2016, un colectivo de protesta contra la violencia de género y el femicidio. Los escenarios fraternos nutren tanto la propia identidad como el tejido social. Cuando los colectivos se autoconstruyen en horizontalidad e inmanencia, proveen horizontes vinculares. Y yo relacioné esta idea con un concepto de Deleuze de minoridad, el concepto de minoridad que trae Deleuze, que define la minoridad no por el pequeño número, sino por su alejamiento en relación a tal o cual trazo de la axiomática dominante. Una minoridad es un conjunto fluido, no numerable, caracterizado por una relación de conexión rizomática entre sus elementos, que a su vez engendra líneas de fuga. Y lo que me interesa destacar, porque nos interesa para el tema de los colectivos, es que la potencia de las minoridades es potencia desde esta perspectiva, es potencia de innovación, de creación, de inversión de códigos. Siempre hay una línea de fuga, siempre hay algo que se escapa o se fuga en relación a lo cual todo Estado reencuentra su impotencia. Nada está jugado desde el comienzo ni de un lado ni del otro. Hace un par de meses terminé de leer Las Malas, que es una novela de Camila Sosa Villada, que la novela se publicó en el 2019 y va por su 8ª edición en Argentina. Fue publicada en Chile, Colombia, México, Uruguay y España, y fue traducida ya al alemán, al francés, al noruego y al croata. Sosa Villada sabe que su creciente popularidad y el hecho de que su novela la convirtió en una pionera literaria del mundo LGTB la hace un referente de la comunidad trans. La novela narra desde adentro la vida de una comunidad de travestis en la provincia de Córdoba, junto con la historia personal de la protagonista, quien encuentra en esta hermandad su primer lugar de pertenencia en el mundo. Camila Sosa Villada en su obra da visibilidad a este colectivo. Leo solo un par de líneas de la novela que dice: los diarios y la televisión decían que con la iluminación del parque se iban a acabar la delincuencia y la prostitución. Pero al perder el parque, perdimos esa red de protección que nos funcionaba por el mero hecho de estar ahí todas juntas, para defendernos en caso de ataque, para pasarnos clientes cuando no dábamos abasto, para corregirnos el maquillaje, compartir la petaca de ginebra, o simplemente darnos conversación cuando el frío y la desolación eran insoportables. La esperanza de vida de este colectivo es de 35 años, a pesar de que Argentina es uno de los países más avanzados en cuestiones de derechos trans, luego que fue aprobada la Ley de Identidad de Género del 2002. Otro colectivo al que me voy a referir muy sintéticamente es el Archivo de la Memoria Trans, que es un colectivo audiovisual argentino que busca construir la memoria trans a través de fotos, videos, recortes de diarios, y cuenta ya con 6.000 piezas. El archivo, digamos, busca visibilizar y rescatar testimonios que nadie escuchó, y está fundado y desarrollado por las mismas protagonistas. Es un lugar de trabajo, de reunión y de discusión y de acción acerca de la identidad de género y de la actualidad.
Esta se fue, esta se murió, esta ya no está, fue el nombre de una exposición que realizó este colectivo en el Conti en el 2017 y también el título de una publicación de Anfibia. Estas prácticas encarnan nuevas formas de hacer, de pensar, de ordenar y de nombrar lo real, nuevas formas de conciencia colectiva. Cito unas líneas de Kusikanski a la que seguro Susana se va a referir mucho más en profundidad, donde ella dice, Kusikanski es una socióloga historiadora boliviana. Ella dice, buscamos repolitizar la política, la cotidianeidad, producir pensamiento a partir de lo cotidiano, no alejarse del pulso colectivo, de lo que hace la gente. La micropolítica está debajo del radar de la política y trabaja sobre colectivos pequeños y acciones que permitan que florezcan espacios de libertad. Deleuze y Guattari sostienen que la historia siempre se ha escrito desde el punto de vista de los sedentarios, en nombre de un aparato unitario de Estado, y proponen una escritura y un pensamiento que devenga nómade y rizomático. Desde el enfoque vincular, cada encuentro puede potencialmente ser productor de hechos nuevos. Historia y acontecimiento conviven y se superponen. La metáfora de la red alude al entramado sujeto-vínculo-cultura y constituye uno de los modelos posibles para representar al sujeto con sus vínculos y a la cultura en la que está inmerso. En este sentido pienso que este poder hacer junto con otros, que estas perspectivas fraternas, abiertas al devenir de las multiplicidades, favorecen la creación de nuevos entramados y podrían constituirse en matriz de cambios posibles. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Le damos la palabra a Susana. Susana, estás muteada. Ahí te muteaste. Ahí va. Ahí ¿Estoy? Bueno. Sí, hola, estás. Bueno, hola a todas y todos. ¿Cómo va? Veo muchas caras conocidas. Les mando un beso a todos. Ya estuve mandando hola en el chat. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, como decía Silvia, la verdad es que esta presentación sirvió para darle una vuelta de tuerca a cosas que en realidad yo vengo trabajando hace mucho y con Sara Moscona, que es un poco, le decíamos, la responsable de que estemos Silvia y yo acá en esta presentación. Pero bueno, con Sara venimos armando junto a un grupo de colegas, algunos son de la asociación y otros no, un libro que va a salir ahora en noviembre, que se llama Alianzas entre Pares, y que, bueno, uno de los capítulos que escribo yo sola se llama Alianzas entre Pares en los colectivos abiertos, así que el título de la presentación, gracias por ponerla, que tenga que ver con lo que vengo escribiendo. Un poco la idea es contarles, por un lado, alguna conceptualización que venimos trabajando en relación a las alianzas entre pares, para pensarlo más específicamente en relación a los colectivos, pero para eso yo en el capítulo hice algunas entrevistas, no todas se publican en el libro, pero justamente una que no publicamos, tuve ganas de leerla y contar, la achiqué mucho porque era una entrevista bastante larga, y pensé que estaba bueno leérselas y después, bueno, contarles algunos conceptos que trabajamos. Esta entrevista es al colectivo de teatro Marte del Club Cultural Matienzo. No sé si ustedes lo conocen, el Club Cultural Matienzo es uno de los primeros centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, que fue como líder en la aparición después de muchos pequeños centros culturales. Este grupo de teatro pertenece al Centro Cultural Matienzo y
esta entrevista yo la hice en octubre del 2018. En ese momento estaban por cumplirse los 10 años del Club Cultural Matienzo. Yo fui a ver una obra de teatro que este grupo había hecho, y esta obra de teatro se trataba básicamente sobre su propio colectivo, además del colectivo de Matienzo. Ellos son un colectivo dentro de otro colectivo. Y la idea de ellos fue hacer un regalo a Matienzo, y ese regalo fue armar una obra de teatro que hablara sobre el propio colectivo y el colectivo de Matienzo. Yo tengo mucho vínculo con el colectivo de Matienzo porque mi hija, si bien no fue una de las fundadoras, entró casi ahí, apenas se fundó, así que conozco mucho, es como una relación muy personal que tengo con este colectivo, cosa que me parece importante porque los colectivos, una de las características que fuimos trabajando, la idea es que en el colectivo la gente se conoce, hay un cara a cara, sabemos quién es quién. No importa tanto si son muchos o pocos, pero se conocen, ¿no? Nos conocemos. Y yo a este colectivo, como a los colectivos que fui entrevistando, los conocía, sino directamente a través de, y bueno, los 3 chicos que participaron de esta entrevista, sobre todo una de ellas, Paula, la conozco mucho, ¿no? Bueno, entonces participaron Paula Baró, Nicolás Lodigiani y Laura Derti, que son, digamos, 3 de los que coordinan este colectivo. Bueno, cuento un poco. Paula dice, el Centro Cultural Matienzo cumple 10 años. Adentro del proyecto de Matienzo, hace 7 años más o menos, nace nuestro grupo. Desde la coordinación de Matienzo se plantea una apertura para las diferentes áreas. Nosotros abrimos la parte de teatro, escénicas, danza, y empieza a participar gente diversa. Si bien se pensaba en forma conjunta la programación, no había un colectivo como tal. Lo que pasó con nosotros es que hacer teatro es de por sí una actividad muy colectiva. Quizá en otras áreas la gente pasaba y se iba, se armaban pequeños grupos, pero si uno hace teatro, es como hacer coro, es siempre una actividad vincular. Y nosotros teníamos más apego como grupo, y empezó a pasar que se armó un colectivo cada vez más grande y cada vez con más propuestas. También se armó un grupo abierto. Mucha gente participaba, se iba, participaba otro, se iba, llegaba uno nuevo. Todo el tiempo eso iba pasando hasta que en un momento se empezó a consolidar algo, y ahí surgió la necesidad de ponernos un nombre, que al principio fue TEMA, que son las siglas de Teatro en Matienzo. Después nos pusimos Marte, que es Matienzo Artes Escénicas, y que a su vez es un planeta. Entonces, eso nos dio más identidad y autonomía porque éramos un planeta. Antes éramos un tema. Es raro ser un tema. Les digo, creo que nombrarse como Marte les dio visibilidad, los habilitó como colectivo. No es lo mismo ser visibilizado como un tema que ser parte del mundo planetario. Sigue Paula, dice, cuando Matienzo se muda, porque Matienzo estaba en una casa que estaba en la calle Matienzo, después se mudaron, ahora están en la calle Pringles, a un lugar mucho más grande, pero la mudanza fue un momento importante del colectivo. Dice, cuando Matienzo se muda, se armó un departamento y queríamos que nos tomaran en serio. Entre lo que queríamos hacer nosotros en lo personal y en lo grupal, empezó a haber un plan más claro de para dónde iba el grupo. Hicimos un par de festivales y apareció la idea de producir creaciones propias. Eso fue otro momento de mucho cambio. Pensarnos como una compañía, publicarlo y empezar a hacer cosas juntos. Si bien cada uno tiene su práctica personal profesional, cuando trabajamos y nos referimos a una obra de Marte, se trata de procesos de creación colectiva que tienen otras dinámicas. Nicolás dice, para mí, a partir de esto se abre una cuestión fundamental. ¿Cuáles son las identidades colectivas y cuáles son las individuales cuando hablamos entre pares? ¿Cómo se construye la identidad colectiva? Creo que eso es una obra en sí misma. Más allá de haber producido, por ejemplo, la última obra de teatro, llevar esta cuestión de arte relacional al colectivo en sí mismo es una cuestión donde nos ponemos a prueba.
Les pregunto, ¿abierto significa que hay gente que entra y sale todo el tiempo? ¿Hay un pequeño staff? Sí, dice Paula, hay unos viejitos, los añejados. ¿Cuántos son en el grupo? 20. Pero nunca estamos los 20, dice Nico. Nos reunimos para ver cómo reorganizarnos y éramos 7. Hay una pequeña estructura que con el tiempo fue generando puestos laborales, algunos espacios de trabajo con sustento económico, mientras que al principio todo era colaborativo. Laura dice, cuando yo entré, la idea era estar juntos y también pertenecer a algo. Eso es re fuerte. En la otra casa me acuerdo que decíamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Quiero trabajar con Nico cubriendo esta función del ciclo? ¿O quiero trabajar con Paula porque me interesa tal cosa? Pero es verdad que no nos involucrábamos artísticamente, eso fue apareciendo como una necesidad posterior. Lo que está bueno en Marte es que en cada momento fuimos cambiando las necesidades. Por eso el colectivo fue mutando también. Dice Paula, y sigue mutando. Ahora es abierto. Para mí es lo más lindo que tiene el grupo como experimental. Trabajar en colectivo es parte de mi investigación artística. Si bien no es el único colectivo en el que participo, Marte es el que más me gusta por la dinámica que logramos al hacer un colectivo abierto. Que es algo que de esta manera ni en Matienzo lo pudimos lograr. Nosotros, por ser un grupo más chico, siempre hay alguien que está entrando. Hay una frase en la obra de teatro que dice, somos un colectivo abierto, nos alimentamos de la diferencia. El colectivo necesita gente nueva, algo medio vampiresco, pero que está espectacular. Por ejemplo, entra un pibe que nosotros sabemos que es re joven, que le gusta un montón leer y ya todos queremos saber qué lee, qué piensa. Pero como ya lo hicimos muchas veces, vamos despacito. Ya tenemos todo un método para que la persona vaya llegando, se abra en algún momento y muestre. Y después entra otro y ya es viejo. Y es como, pero yo era el nuevo. Y ya está, ya pasó. Nico dice, nos alimentamos también de la disidencia, una disidencia enmarcada, en el sentido que las personas que se acercan, la mayoría tienen ciertas inquietudes por las artes escénicas. Paula dice, también se acercan por el deseo de pertenecer, de participar en un proyecto. A muchos les seduce eso, ser de un grupo, ser de un equipo. Les digo, pienso que la construcción de subjetividades colectivas, asociando con el título de la obra que presentaron, Marte, una estructura diversificada, así se llama la obra, se me ocurre que el sentimiento de pertenencia es más fuerte en los pequeños grupos porque es posible el cara a cara, el reconocimiento mutuo de las singularidades y esto habilita el sostén de las diversidades. Lo dice, algo que nos pasó también fue empezar a entender las estructuras en redes, generar redes constantes y de horizontalidad, aunque en términos prácticos tengas que aplicar cierta verticalidad, que no es una cuestión patriarcal, sino simplemente una cuestión organizativa. Digo, ese sería un funcionamiento heterárquico, no jerárquico, donde los liderazgos son situacionales y circulan según la necesidad. Dice Nico, lo acabo de aprender y lo voy a incorporar. Heterarquía. Está bueno. Y entender que también hay roles y hasta cierta burocracia necesaria que está también en juego. Y además pienso que las estructuras tienen un límite de crecimiento. Es algo que me pasa más con Matienzo como estructura que con Marte. Me pasa que mi vínculo con Matienzo, en el que estoy casi desde la fundación, tengo un vínculo afectivo enorme con mis compañeros, lo percibo en otro nivel. Siento que algunas cosas por crecimiento se perdieron, porque cuando algo crece tanto hay cosas que son imposibles, ¿no? Y de hecho Marte también está deviniendo en una estructura que contiene pequeñas estructuras fragmentadas, con proyectos, con ideas, donde no todos estamos todo el tiempo. Paula dice, en verdad somos 20, pero hay una parte del grupo, unas 5 personas, que están en estado de latencia. Un estado que está permitido democráticamente en el grupo. No participo, pero sigo siendo parte del colectivo.
seguís copiado en las comunicaciones, estás invitado a todos los proyectos cuando quieras, o a cualquier asamblea, vos sos parte. Es un Estado que al principio tenía un acuerdo que era por 6 o 7 meses, pero ahora es un Estado. Una compañera, Sabri, está en estado de latencia hace 5 años, pero se ríen, ¿no? Dice, pero sin embargo participa en la vida académica, en las asambleas, y para ella es importante estar en el grupo de escénica, que es una parte del grupo, ¿no? Porque participa desde esa voz. Entonces necesita saber en qué andamos y cada tanto aparece y trabaja en algún proyecto. En 7 años habrá hecho 4 proyectos. Entonces, existe un Estado, que serán 5 personas ahora y otras 15, que de esos 15, por ahí activos estamos 10, y en verdad la mesa chica, los que más activos estamos, somos 5. Son niveles de participación que, como decís vos, son rotativos. Bueno, es más larga, pero les quiero leer en algún momento hablan acerca, digo, me pareció muy interesante porque en realidad la teoría se ve mejor en la práctica, y la verdad que los chicos, sin que yo les hubiera contado nada de lo que estaba escribiendo, me estaban contando algo de lo que nosotros veníamos pensando. Acá hay un momento en que dice Paula, yo siento que hay algo de lo colectivo, el trabajar con el otro y tener que generar empatía, todo el trabajo personal que hay que hacer para estar con otra persona, te termina salvando a vos mismo. En Marte había algo de terapéutico en ir a este grupo. Tenemos una regla. Nosotros no solo somos abiertos, sino que no echamos a nadie. Y eso es una decisión política y afectiva muy profunda. Entender que nosotros no podemos echar a ningún compañero. Es durísimo en algunos momentos. Es dificilísimo, pero es lo que hace que en un momento la cosa se destrabe y se resuelva. Pienso que en la sociedad en general no nos tomamos ese tiempo. Decimos, si no funciona, movete, ya está, avanzá. Estamos acostumbrados a ese trato. Y cuando vos llegás a un colectivo que tiene esta actitud, hay algo de la persona que termina sanando. Es como terapéutico. A veces el colectivo es un sostén y en otros momentos uno necesita separarse, individualizarse, como un tiempo de ser solo vos. Les digo, tal vez lo fundamental sea pensarse siempre con la posibilidad de circular, porque la pertenencia, si está coagulada, puede convertirse en sometimiento. Bueno, sigue, pero quiero llegar al final donde ellos hablan, dicen que por un lado tienen creaciones colectivas y por otro lado producciones propias, pero que el colectivo las solventa, ¿no? Alguien puede armar una obra, pero después el colectivo la produce, la pone en marcha. Y entonces dice Paula, un ejemplo de creación colectiva fue la obra de teatro por la cual yo los convoqué, ¿no? Queríamos hacerle un regalo a Matienzo porque cumple 10 años. Para escribir partimos de una investigación sobre la identidad. Como Marte somos un grupo muy heterogéneo, porque venimos de distintos países, nos dedicamos a cosas distintas y en un momento nos dimos cuenta de que Marte tenía esta cualidad, de la heterogeneidad, ¿no? Ahí nos cruzamos con un par de textos de Bauman, que es el que más nos atravesó, para pensar cómo uno se percibe, cómo lo percibe la sociedad. ¿Por qué hay ciertos sectores de la sociedad que son marginales? A los que no se los reconoce como personas porque no usan zapatillas Nike, porque no van a cenar a tal parrilla. Entonces Laura dice, partimos de ahí, de querer contar nuestra historia, y después empezó a pasar que queríamos contar nuestra historia como seres humanos, y también apareció esa idea de contar cómo se forma el cosmos. Por eso el prólogo que escribe Nico es, entonces dice Nico, cuenta el prólogo, al principio había una gran explosión. No al modo de la historia oficial de cómo es el origen del universo, sino pensando más bien desde nuestra forma de ver la realidad. Aparecen distintos pasajes históricos, como una línea de tiempo para poder contar no solo la historia de Matienzo, sino la historia de América, del territorio donde habitamos. Desde antes de la conquista hasta la actualidad, dice Paula,
La primera historia que contamos es la de Chasqui, que es un personaje de ficción, pero bien podría haber sido real. Es un mensajero que está yendo al imperio inca diciendo, estábamos con los guaraníes, acá se está armando quilombo. Porque antes de que lleguen los españoles, había una situación de muchas conquistas internas. Entonces, bueno, después agregan que, bueno, quisieron contar como distintas historias diversas y también la historia del abuelo de Laura. Laura es boliviana. Dice, está la historia de cómo mi abuelo llegó a Bolivia desde Yugoslavia, donde hubo una plaga porque cosechaban uvas y mucha gente se mandó a este lado del mundo. Toda la juventud de allí se va en 1920, entraron a Latinoamérica por Chile, subiendo y llegaron a Potosí por la minería. Dice, teníamos la necesidad de contar la historia de nuevo, la historia de la humanidad, de la materia, cómo empezó en una explosión y terminó en una sociedad, porque era también entender el planeta como un colectivo en sí mismo, que a la vez encierra otro montón de colectivos. Contar lo más mínimo que somos nosotros como colectivo y lo más grande, la vida, como vida planetaria. Dice, contar solo Matienzo no tenía sentido. Laura decía, es como demasiado privado, demasiado autotributo. Ella sentía que era como romantizar mucho la situación. Para terminar pusimos una canción, que es como el epílogo para hacer algo todos juntos, como salga, con el público también. Y entender que la música, y entender la música como armonía, y dejar algo, como irte con ganas. Entonces, finalmente dice Paula, porque la obra termina y los personajes se separan. Los ve yéndose a Marte y en ese camino algunos deciden decir, este proyecto es re ambicioso. No sé por qué nos estamos yendo a Marte. Lo que sucede es que se disuelve el colectivo y ahí está el monólogo final. Si el colectivo se separa, igual lo vivido tiene sentido. Y las cosas no duran para siempre. ¿Por qué estar tan apegados a las cosas? Porque aunque Matienzo siga, lo que fue Matienzo ya está, va a ser otra cosa. Duró el tiempo que tenía que durar. 10 años es un montón. Nos transformó. Los chicos de Matienzo que van a ver la obra lloran un montón, porque la obra dice, nos estamos separando, pero está todo bien, no pasa nada. Bueno, no sé si me quedan algunos minutos y si no, después les cuento lo que en el intercambio. Me parecía... Sí, podés ir unos minutitos, Susana, si querés. Bueno, 5 porque la verdad es que minutos. prefería contarles esto, que me parece que hablábamos con Silvia, que un colectivo, cada colectivo es singular y un colectivo es una práctica y es una historia y es conocerse y es algo que nos conmueve. A mí cuando tuve la entrevista con los chicos y tuve las otras entrevistas, entre las cuales una de las que está publicada fue la entrevista con el grupo Mujeres Activan por la Paz, de la cual Beatriz Iskovich es una de las participantes de la entrevista y de este colectivo que está acá en esta presentación, que le mando un beso. Bueno, la sensación haciendo las entrevistas es que los colectivos son movimientos, son vivos, nos pasa algo cuando entramos en ellos y se construye algo en el aquí y ahora, porque una de las cosas que a mí me pasó es que mientras iba haciendo la entrevista iba entrando y iba como teniendo la sensación de estar afectada y empezar a ser un poquito parte de la historia del colectivo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay un montón de conceptos que por ahí en algún momento, si da, los charlamos en relación a las alianzas entre pares. Lo que nosotros trabajamos en el libro es la idea de que la paridad se complejiza si podemos pensarla en términos de alianzas, y en términos de alianzas, como decía Silvia, no alianzas en términos de filiación, sino en términos de situaciones situacionales, en inmanencia, en relación más al reconocimiento del otro como
como prójimo, y en ese sentido pensamos que las alianzas entre pares tienen dimensiones potenciadoras y despotenciadoras, y dimensiones que están siempre en tensión y que están en movimiento, y que a veces la balanza se inclina para un lado o para otro. Pero bueno, esa es toda una temática que los invitamos a la presentación del libro cuando sea, pero una autora que me resultó muy interesante leer para pensar el tema de las alianzas entre pares en los colectivos fue, como nombró Silvia, Silvia Riera Cusicanqui, que es una socióloga, historiadora, antropóloga boliviana, aymara, que trabaja algunos conceptos que, si tengo tiempo, les leo muy cortito. Ella escribe varios libros, pero uno se llama Un mundo Chixi es posible. Ensayos sobre un presente en crisis, ¿no? Y esta autora dice que lo Chixi es una palabra en aymara. Dice, lo Chixi apareció en el horizonte de ella, en el horizonte cognitivo, cuando se preguntaba por esa mezcla rara que somos, refiriéndose a la cultura boliviana. El concepto de lo Chixi aparece en respuesta a las limitaciones y contradicciones de definiciones tales como mestizaje o multiculturalidad. La noción de Chixi, como muchas otras, refleja la idea aymara de que algo que es y no es al mismo tiempo. Lo Chixi combina el mundo indio y su opuesto, sin mezclarlos nunca. Por eso no es un mestizaje, ¿sí? Refiere al doble vínculo construido por los mandatos antagónicos en la cultura andina, que lleva a tener el alma dividida, dice ella, ¿no? Plantea que el colonialismo estructura jerarquías, crea instituciones de normalización, totalización, e impulsa pedagogías que se implantan represivamente en los cuerpos y en el sentido común. Propone que para salir de la asfixia de este doble vínculo hay que pensar en alguna forma de tejido intermedio. Y dice, una brújula ética con la planetariedad, la solidaridad y el reconocimiento de las diferencias, que nos habilitará en nuestras tareas comunes como especie humana, pero a la vez nos enraizará más en nuestras comunidades y territorios locales, produciendo compartencia en lugar de competencia. Me pareció, la verdad, que una palabra muy linda para mi gusto, pero además muy interesante, porque ella trata de pensar lo planetario y lo local en esa trama ineludible que se da, y con una brújula ética que vaya en relación a la compartencia y no a la competencia. El aymara tiene 4 personas gramaticales. Además del yo, el tú, el él, ella, tiene un nosotros. Tiene 2 nosotros. Tiene un nosotros que se dice hiwasa, y que es una persona singular, pero que a la vez es colectiva. Es decir, es un yo que es un nosotros, ¿sí? A diferencia del yo plural, el nosotros común que nosotros conocemos, que se llama nanaka, que es un nosotros excluyente y exclusivo, o sea, nosotros y los otros. Hay una palabra en aymara, el nosotros, al mismo tiempo que somos todos, somos cada uno, ¿sí? Concibe el espacio intermedio no solo como zona de contacto, esto es interesantísimo, sino como zona de fricción. Tiene que ver con esto de lo potenciador y lo despotenciador en simultaneidad. Dice, pero para que la fricción sea posible, se necesita limar asperezas, construir un área de distensión y diálogo de opuestos. O sea, es un lugar de fricción, es un lugar de contacto, pero es un lugar de limar asperezas, ¿sí? Esta propuesta implica para ella 2 dimensiones. Por un lado, la idea de, miren qué interesante, un futuro pasado que son habitados desde un presente. En aymara, el pasado está por delante, porque es lo único que podemos mirar, sentir y recordar. El futuro, en cambio,
es una carga de preocupaciones que mejor tener en la espalda, porque si se lo pone delante no deja caminar. La otra dimensión a la que se refiere es hablar como gente, que es lo que tomó Silvia, pronunciarnos en tanto personas humanas, comunicarnos entre todos y cada uno en forma recíproca, hacer del hablar un intercambio de escuchas. Bueno, finalmente yo propongo entonces tengo una definición de colectivo abierto, pero propongo hacer una nueva definición a partir de estas cuestiones que dice Kusikanki. Podríamos intentar una nueva definición de colectivo abierto. Un nosotros personal, un espacio mixto, intermedio, que habilita los contactos y las fricciones para que el intercambio de escuchas sea posible y el presente esté habitado por el futuro pasado. Bueno, finalmente, como todo tiene que ver con todo, al preparar esta presentación, me doy cuenta que la obra de teatro de Marte y el texto de Kusikanki resuenan en mí como producciones de esta mixtura entre las diversas culturas, europeas, latinoamericanas, coloniales, indígenas. No se olviden que Kusikanki es boliviana y Laura Derpig, que es una de las entrevistadas, también es boliviana. Y quiero decir, hay algo de lo de Aymara que estaba en juego ya en la entrevista, aunque yo no había leído a Kusikanki todavía. Culturas que nos atraviesan armando una trama de hilos diversos que se anudan y desanudan constantemente. Tal vez, me pregunto, conocer otras lenguas como el Aymara nos permita nombrar las contradicciones, sin tratarlas como disyunciones imposibles. Bueno, hasta acá y ya seguimos. Gracias, Susana. Bueno, vamos a iniciar el intercambio. La verdad que estuvo muy interesante, muy potente los temas, parafraseando la potencia de los colectivos. Hay algunas preguntas que surgen de las exposiciones. En principio, a partir de tu exposición, Susana, esto de ser de como símbolo de pertenencia, si es tan importante ser de y ser con en un colectivo. Y también de tu presentación, la frase, las estructuras tienen sus límites, si se podría ampliar un poco pensando a los colectivos como estructuras. ¿Cómo lo piensan ustedes? Si ustedes piensan a los colectivos como estructuras. Bueno, puede ser para las dos, Silvia, así que aunque si querés empezar y decir, y después yo... Que fui leyendo, bueno, sí, yo tomo la idea de lo fraterno para referirme también a todo aquello que arma lazo social en diferentes épocas de la vida. Bueno, es una decisión, ¿no? Esta idea de llamarlo fraternidad, hermandad solidaria, esta alianza de pares que arma lazo social. Yo pensaba también que en relación a lo estructural, a mí me gustaba pensar los colectivos más como alianzas acontecimentales, situacionales, que podrían llegar a armar estructura, pero digamos que comienzan y digamos lo que los caracteriza justamente es lo acontecimental y quizás también sean efímeros muchos, lo cual no les restaría su valor y no restaría la posibilidad de que se hayan producido transformaciones en los sujetos, dada la pertenencia a ese colectivo. Me parece que una de las características del colectivo es el movimiento, y el movimiento implica transformación, y la transformación puede llevar a que se desarme el colectivo, a que deje de ser tal, o a que se vaya estructurando a lo largo del tiempo y de los años, ¿no? Pero me parece que lo que lo caracteriza es la cuestión del movimiento y lo acontecimental, es decir, que surgen como algo distinto, diverso, y que me parece que otra característica, mientras te escuchaba y que me pareció muy interesante la entrevista, ¿no? A mí me parece que una característica importante es
la no romantización de los colectivos y la posibilidad de que quede como, digamos, visibilizado las tensiones del colectivo, porque el colectivo es un agrupamiento donde permanentemente se juegan tensiones muy, muy importantes. Entre lo uno y lo múltiple, lo homogéneo y lo diverso, y que, bueno, de alguna forma, a mí me parece que la política, micro, macro, no importa, pero consiste en habitar y visibilizar esas tensiones y poder hacer algo con eso, poder ver qué es lo que se puede procesar, qué es lo que se puede hacer con eso. Bien, de acuerdo con la propuesta de Silvia. Cuando las estructuras tienen sus límites, es parte de la entrevista, es lo que dicen los chicos. Fue muy interesante porque el título de la obra de teatro, que fue lo que a mí me llamó la atención, por la cual además fui a verla en su momento, era que se llamaba una estructura diversificada, ¿no? Si pensamos en general, el modelo estructural ha sido muy más no de lo diverso, sino justamente todo lo contrario. Pero yo creo que los chicos intuitivamente fueron armando, digamos, porque además en su práctica se ve claramente que no hay una estructura fija, ni siquiera una estructura abierta en los términos por ahí más clásicos que por ahí hemos pensado desde el psicoanálisis. Hay realmente una cuestión de movimiento. A mí me pareció muy interesante cuando ellos hablan de participantes latentes, y cuando ellos hablan de esta idea de que no se echa a nadie de un colectivo, y que sin embargo la obra de teatro muestra cómo el colectivo se termina, se disuelve. Entonces, me parece que cuando los chicos hablan de que las estructuras tienen un límite, ellos están pensando en estructuras, pero me parece más lo nombran así, pero creo que tiene más que ver con esta idea de una trama en movimiento que está permanentemente gente entrando y saliendo. Me parece que si pudiéramos pensar estructura y colectivos, tal vez estaría más ligado a instituido e instituyente desde mi perspectiva, ¿no? Creo que ellos están instituyendo todo el tiempo algo en este colectivo, pero también dicen que se arma un borde, ¿no? Que en determinado momento decanta y hay un borde. No necesariamente la llamaríamos estructura, pero tal vez algo que queda como un instituido que se sostiene durante un tiempo y después seguramente se modifica. Pero me parece que es muy interesante porque ellos lo que plantean es que en el colectivo más amplio, más instituido, digamos, que es Matienzo, se va perdiendo este registro que hay en el colectivo más pequeño, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la posibilidad de que en el colectivo, con estas tramas más niñas, iba a decir, más pequeñas, hay esta cosa de poder jugar algo en relación al reconocimiento de quién es el otro, de la singularidad. Entonces, bueno, nosotros en el libro planteamos la idea de que, siguiendo a Foucault en relación a cuando Foucault plantea digamos, diferenciar micropolítica de macropolítica, diferenciar lo molar y lo molecular, nosotros pensamos que las alianzas entre pares y sobre todo, bueno, el libro se llama Fraternidades, Colectivos Abiertos, Trama Social, como subtítulo, ¿no? Porque pensamos que en todos esos espacios o en todos esos territorios, algo de las alianzas entre pares, en el sentido, digamos, de armar tramas donde se pueda dar el reconocimiento mutuo, podemos pensarlo más desde la perspectiva de lo micropolítico, ¿no? Y en ese sentido, como nos da la impresión de que la posibilidad de transformación está más favorecida, la posibilidad de transformar instituidos más favorecida en los colectivos, sobre todo en los pequeños colectivos, que desde ya en las grandes estructuras, ¿no? Por otro lado, me parece que es interesante esto de pensar lo intermedio, lo chixi, pero no como mestizo, sino como que los hilos de la trama se siguen diferenciando, pero son imposibles de pensar sin entramar. Me parece que también, a lo mejor, ciertas conceptualizaciones acerca de
de esto que llamo borde, que algunos llamarán cierto lugar estructural, también convive con la posibilidad de la transformación permanente. A mí me parece que no está bueno este pensamiento de Kusikanki de no tener el alma dividida, ¿no? O sos de acá, o sos de allá, o sos estructural, o no lo sos. Me parece que hay algo de esto de poder entramar, no todos los conceptos son entramables, pero me parece que a veces hay situaciones que hay ciertos conceptos que siguen vigentes, que yo, por ejemplo, de acuerdo con la presentación de Silvia, de poder pensar más allá del Edipo, ¿no? Que las relaciones entre pares no son pensables en relación al modelo estructural de Edipo. Pero eso no quiere decir que en determinadas circunstancias algo de lo chixi se entrame entre lo edípico y las relaciones entre pares autoorganizadas, ¿no? Bueno, y había algo de ser de y ser con. Ser de, sí, ser con. Ser con. Yo prefiero decir ser con, ¿no? Me parece que el ser de implica el ser con. El de daría más del lado de lo identitario. En cambio, el ser con me parece que remite más a esta situación de pertenencia, pero no en términos de identidad, sino de construcción subjetiva mutua, ¿no? Porque una de las cosas que dice Paula en la entrevista es que para ella fue sanador participar del colectivo, ¿no? Entonces hay algo de ser con, no hay otro modo de ser que no sea ser con, pero parece que es sanador. Yo, Estoy de acuerdo, ¿no? es interesante esto del ser de y el ser con, porque a mí me parece que es justamente para poder pensar en todos estos fenómenos y también para poder pensar nuestra clínica actual, bueno, tuvimos que abrevar en otras fuentes, no psicoanalíticas, y tomamos conceptos de distintos filósofos y lo fuimos como trabajando y transformando. A mí me parece que es ser de y ser con, también desde la perspectiva de la complejidad, me parece que podríamos como juntar, porque debe haber momentos donde uno es de y hay una necesidad de mantener como una identidad y una identificación, y otros momentos donde hay mayor posibilidad de transformación subjetiva a lo largo del tiempo de las pertenencias a los diversos colectivos. Y creo bueno, que son como me gustó la idea que traía Susana del borde, ¿no? De que se arma como una especie de borde. Había una de las participaciones del público que hablaba de configuraciones, ¿no? En vez de estructuras. Bueno, algo que bordee. Pero bueno, justamente me parece que por eso tomamos como ciertos conceptos como el de la complejidad, que nos permite pensar en clave de I y no en clave de O. Tomamos la idea de la multiplicidad y además la idea del descentramiento. Me parece que son como ideas claves que nos permiten hoy trabajar con la posibilidad de incluir nuevas conceptualizaciones. Porque bueno, por un lado vemos al colectivo como sin un liderazgo central, sino justamente con un liderazgo, como bien dicen ustedes, heterárquico, no jerárquico, y que además es situacional y además puede ser cambiante, y además es como descentrado, ¿no? Me parece que esta idea del descentramiento es muy, muy importante, y la idea además de que estos colectivos, además de producir modificaciones en la subjetividad, son matriz de cambio social importante, podrían llegar a ser. Es como, en ese sentido, hay una frase de Foucault que a mí me gusta mucho, que dice que donde hay poder hay resistencia al poder, y que es imposible que no haya focos de resistencia. Y muchas veces los colectivos actúan también a la manera de focos de resistencia a un poder hegemónico, o digamos, tienen sus objetivos comunes y pueden ser matriz de cambios posibles.
Por eso pensaba que a mí me sirve la idea de ver de qué manera puedo trabajar estos conceptos de descentramiento, de multiplicidad y de complejidad para poder mirar esto que está ocurriendo, esto que nos está ocurriendo, ¿no? Gracias. En relación a esta cuestión de la estructura, decía Adriana Sadunaiski en el chat si se podría, en lugar de decir estructura, de configuración. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Está. Lo que pasa, chicos, es parte de, apareció estructura porque tiene que ver con el título de la obra, pero no es mala palabra decirlo, pero estoy de acuerdo, prefiero hablar de configuración, sí. Está bien. También aparecía la inquietud en relación a las diferencias entre colectivo y comunidad. Sí. Bueno, me parece que comunidad remite más a la idea de lo común y yo diría que tal vez, bueno, hay varios autores que trabajan la idea de comunidad y la idea de lo común, pero me parece que es una de las características de los colectivos. Los colectivos no son solo lo común, y lo común incluye lo diverso. Lo común no quiere decir lo homogéneo, lo común supone lo diverso, supone la posibilidad de encuentro, digamos, vuelvo a la idea de reconocimiento mutuo. Me parece que hay algo en relación a los colectivos donde vieron que en un momento en la entrevista ellos dicen que el colectivo se alimenta de las diferencias y también de las disidencias, pero dicen una disidencia enmarcada en cierto contexto, digamos, como que hay algo del encuentro que se necesita producir para que haya colectivo, para que haya vínculo, diría yo, para que haya configuración, pero digamos, eso, el encuentro no implica homogeneidad, implica justamente la diversidad. Y una de las cosas que ellos dicen en la entrevista, que me pareció muy lindo, es que ellos empiezan a sentir que lo diverso es más posible en el micro, digamos, en lo micro que en lo macro, ¿no? Como si no es más posible porque no estén, si se visibiliza más. A mí me parece que lo común y lo colectivo van de la mano, es una de las características de lo colectivo, pero en lo micro hay muchas más posibilidades de ver la diversidad, que está siempre en juego. A ver, son, como decía Silvia, si pensamos desde la complejidad, ningún concepto puede ser pensado separadamente del otro. Todo el tiempo estamos pensando individuación, comunidad, estamos pensando singularidad y multiplicidad. No, esta idea de un modo de pensar paradojal, donde todo se da en simultaneidad, es lo que atraviesa estas presentaciones, ¿no? Pero, bueno, no sé, eso, me da la impresión que lo que valdría la pena reforzar es esta idea de subjetividad y colectividad en simultaneidad como co-construcción, y la idea de que la posibilidad de transformación, en el sentido de que es más posible el reconocimiento de la singularidad de cada uno de los participantes del colectivo, se da más en lo micro. Y hay un concepto que tomó antes Silvia en la presentación, que me parece muy lindo retomar, que es de lo nómade, ¿no? Silvia decía que la historia se construyó desde lo sedentario y que se puede construir desde lo nómade. Y me parece que sí, que en ese sentido, más que estructura, tenemos esto, más la cuestión del movimiento, pero me pareció tan interesante que, fíjense que los chicos plantean como uno de los primeros personajes de la obra de teatro, en la que ellos intentan hablar de sí mismos, pero hablar de la humanidad y hablar de Matienzo y hablar de la historia del abuelo de Laura, el primer personaje es Chasqui. Y vieron que un chasqui es el que es nómade, es el que va de acá, lleva y trae, pero anda en movimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos arman personajes muy diversos. Por ejemplo, hay una monja, hay una mujer que se hace monja para poder estudiar. Hay una mapuche que viene
a la televisión para poder pedir que tengan en cuenta las tierras que tienen. Entonces ellos van haciendo una mezcla y una multiplicidad en esa obra que es fantástica y que tiene la frescura de los pibes jóvenes que por ahí lo tienen menos teorizado que nosotros, pero lo tienen en su práctica, ¿no? En relación a esta cuestión del movimiento y de lo vivo, me parece interesante tomar un comentario que hace Beskovich en el chat, como parte del colectivo Mujeres por la Paz, que la entrevista misma, dice ella, les otorgó otro cuerpo para seguir pensándose fuera y dentro de la entrevista, ¿no? En este intercambio. Sí, la verdad que fue un encuentro hermoso y a partir de eso nosotros seguimos en contacto y siguió el vínculo. Yo creo que lo valioso de, por lo menos para mí, hacer las entrevistas me permitió primero ver cómo lo colectivo es parte de nuestra subjetividad, ¿no? Y después cómo está en movimiento y cómo, además, uno no arma colectivo con cualquiera, digamos, tiene que ser con alguien con quien hay algo del afecto que está en juego, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con Beatriz y las chicas del colectivo de Mujeres Activan por la Paz se fue armando algo del orden de lo afectivo que hace que esté vivo, ¿no? Y que siga vivo y que seguiremos trabajando juntas y que ya siempre les agradezco aunque me hayan permitido publicarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder leerles hoy yo llamé a los chicos para ver si estaban de acuerdo, si yo podía contarlo, porque después de todo, también lo que pasa en un colectivo es de su intimidad, digamos, y poder transmitirlo sin perder esa característica de lo íntimo, digamos, es importante para que se conozca, pero también tiene sus límites, ¿no? Por ahí hay una pregunta, no sé, en relación al lenguaje inclusivo, que no lo termino de leer. ¿La tenés por ahí? En relación a lo que dice es que en relación a esta como ilusión de abarcarlo todo, ¿no? Cómo se trabaja y cómo se va procesando la cuestión de que hay siempre algo que queda por fuera. Y ahí se menciona el tema del lenguaje inclusivo y el tema de los colectivos actuales. ¿Querés contestar, Silvia? Después digo yo algo. A mí me parece que, bueno, justamente estamos trabajando con la idea de la multiplicidad y justamente de no aceptar esto, de que no todo puede quedar incluido, porque es imposible, tampoco la idea de buscar la síntesis, ¿no? A mí me gusta una cosa que trabaja Kusikanski cuando dice que no buscar la tranquilidad de lo uno, ¿no? Porque justamente, bueno, lo uno, la posibilidad de hacer síntesis, puede generar, ¿no? Como una especie de tranquilización momentánea, por supuesto, y que es muy importante poder trabajar y crear, digamos, en este espacio un tejido intermedio, ¿no? Una trama que no sea ni lo uno ni lo otro, sino justamente ambos a la vez. Y un tema también que me parece importante es el tema que trabaja ella también, que tiene que ver con que las zonas de contacto son a su vez zonas de fricción. Que me parece que eso, que la posibilidad de sostenerse en un colectivo tiene que ver con haber podido procesar, habitar, experimentar y hacer algo con eso de la fricción y de la diversidad y de las distintas necesidades que pueden aparecer. Sí, la multiplicidad, como acá leo, hay que hacerla, ¿no? Es como que no viene dada, hay que trabajarla, como que hay que procesarla, hay que poder ver qué se puede hacer con eso. Por eso me gusta la idea de nómade, porque lo de nómade cuando lo leí me gustó mucho porque implica toda esta cuestión del movimiento. Y hay una metáfora que usa Levinas en relación a Ulises y Abraham, ¿no? Donde Levinas dice que Ulises sale a la guerra, pero vuelve al mismo lugar en el que estuvo. O sea, va y vuelve, lo usa como una metáfora, digamos, para poder compararla con la de Abraham, y habla entonces
de distintas formas de conocimiento, de distintas formas de vincularse, ¿no? Una es como un modo de vincularse donde aparentemente hay un movimiento y hay una salida, pero se vuelve al mismo lugar, a una Penélope que teje y desteje, dice Levinas, y la otra es la de Abraham, que lleva adelante las caravanas sin rumbo fijo, sale a un lugar que no conoce, deja el lugar desconocido, deja el lugar conocido, sale rumbo a un lugar que no conoce, un lugar desconocido, y va sin un plan, y entonces está abierto a los encuentros significativos que le vayan ocurriendo en esa travesía. Es una travesía hacia lo nuevo digamos que no tiene en planes el regreso al mismo lugar. Entonces me pareció que es interesante como metáfora, ¿no? Que no es una o la otra, sino que son como seguramente momentos donde los colectivos tienden más hacia algo identitario y entonces predomina el ser de, y otros momentos donde los colectivos tienden más a un movimiento transformador hacia algo menos conocido, no conocido, no identitario, y donde se juega más el ser con. A ver, sí, quería decir algo en relación a esto de lo inclusivo. A mí me parece que ahora, hace poco sacaron un libro, Gisela Untogli y otros, que se llama, ahora no me acuerdo, pero tiene que ver con la ilusión de la inclusión, algo así como, la inclusión no existe, digamos, como tal, ¿no? Me parece que la inclusión es un modo de sostener los incluidos y los excluidos, y sostener una polarización que a mi criterio lo único que hace es sostener más de lo mismo. Lo que me parece que es diferente pensar esta idea que proponen los chicos en la entrevista, que es que no echan a nadie. ¿Que no que no echan a nadie. Ellos son un colectivo donde la gente puede entrar y salir, pero no echan a nadie. Y me pareció que eso tenía que ver con lo de tener o no tener el alma dividida de Cusicanqui, ¿no? Porque me parece que más que inclusión, de lo que se trata es de tener un mundo chixi, o sea, de ser capaces de albergar las diversidades, de albergar lo mixto, pero sin que se superpongan los hilos de la trama y sin que tengamos que echar a nadie, aunque en cada momento veremos cuál. Es como, yo siempre me imagino como un Zoom, ¿no? Como, yo cuando doy clase en relación al psicoanálisis vincular, les digo a los chicos que sujeto, vínculo, cultura es una trama de hilos que están siempre en juego, pero que a veces en las intervenciones enfocamos más uno de los nudos, digamos, de la trama, a veces otro, pero que si uno tuviera un zoom, podría ver cómo todos los hilos están en juego siempre, ¿no? Entonces, a mí me parece que una cosa es que la trama esté en juego siempre, y otra cosa es que hablemos de que todo es posible, de que todo es incluible. No, porque me parece que cada situación tiene su borde, que cada tiempo tiene su borde. Acá veo, en relación a esto, Fabiana Gallardo, que sé que trabaja con migración, dice, trabajo con colectivos migrantes y en los primeros momentos de llegados el ser de y el ser con se juegan con la misma intensidad. Es lo que permite al inmigrante empezar a ser en alguna instancia y no solo estar en un nuevo lugar. Y me parece re interesante, ¿no? Porque de lo que se trata es de algún tipo de pertenencia, pero que ya no tiene que ver ni con el lugar, ni con la identidad, ni con algo que en algún momento se da y que en otro momento se desaparece, pero en ese darse alguna marca deja, tanto para la singularidad de cada uno como para la construcción colectiva, ¿no? Y ni digo social, yo creo que hay muchos ejemplos donde digamos, las transformaciones sociales son producto de esto, de los colectivos, desde la micropolítica, donde los colectivos van haciendo marcas que, qué sé yo, ni una menos todavía
bueno, ya tiene ya hoy tiene una ley, tiene un ministerio, pero por ejemplo del aborto no lo tiene y sin embargo sigue siendo algo que ha transformado la perspectiva social, aunque todavía no hayan instituido, ¿no? Bueno. Otra cuestión que aparece como pregunta es si en los colectivos se logra sostener la horizontalidad o si se anda siempre colando algo de la necesidad de una terceridad. Si podemos ampliar un poquito esto, cómo se produce. A ver, ya te dejo Silvia, pero se me ocurrió, lo primero que se me ocurrió es que la paridad incluye la terceridad, no es interceridad, digamos. La terceridad supone la posibilidad de que esté incluido la diversidad, la diferencia, la disidencia, como dicen los chicos. O sea que la terceridad, lo que pasa es que no está pensada la terceridad en términos jerárquicos, en términos verticales. La terceridad no viene de un padre que viene a cortar, a poner la ley, sino que la terceridad tiene que ver con el reconocimiento mutuo de que el otro, en todo caso, tiene las dimensiones de ser ajeno, diferente y semejante, digamos. Entonces, me parece que la terceridad, paridad no implica no terceridad, de ninguna manera, ¿no? Paridad, horizontalidad, lo que supone es poder pensar una dimensión que en la cultura de la modernidad no estaba visibilizada, porque la cultura de la modernidad estaba pensada desde este modelo, diría Foucault, de discurso jurídico, donde, digamos, hay una ley que baja y establece lo que se debe y lo que no se debe, lo que está prohibido y lo que está permitido, y esa terceridad es la que construye subjetividad. Lo que nosotros decimos, creo que Silvia también, es que la horizontalidad construye subjetividad, porque la terceridad está en juego, solo que en vez de pensarlo en términos de verticalidad, lo pensamos en términos de jerarquía, digamos, no en términos de jerarquía, sino de jerarquía, que significa, como dicen los chicos en la entrevista, a veces tenés que tener alguna organización donde se arma cierta burocracia porque alguien tiene que coordinar. Pero coordinar, tener liderazgo, no quiere decir estar en el lugar del padre, digamos, que viene a cortar. Bueno, habría mucho para decir, pero les dejo algo así. También, no, coincido con lo que decís. En realidad, la paridad, yo la entiendo, paridad con diferencias, no paridad homogénea, digamos, sino la posibilidad de ver la paridad con diferencias, y en ese sentido los liderazgos verlos como situacionales, porque puede haber líderes para determinados momentos, para determinadas cosas, que sepan más de un tema que de otro, y entonces el liderazgo es situacional y no jerárquico. Ahora, eso no quiere decir que no haya momentos colectivos donde de repente se arme algo jerárquico, y que bueno, que haya esa tensión, digamos, ¿no? Entre el establecimiento de una autoridad jerárquica y la posibilidad de conservar, digamos, los lazos horizontales y el movimiento. Pero bueno, eso forma parte del devenir de los colectivos. Algunos colectivos devienen de una forma y otros de otra. Recién me acordaba, además, en relación a lo efímero, que en su momento yo también miré, digamos, lo que el muro de mujeres indias, las mujeres indias que formaron un muro humano el 1 de enero del 2019, el muro era de 620 kilómetros, y era un muro en el cual exigían igualdad. Hay varios videos de ese muro. Participaron millones de mujeres, líderes de opinión, actrices, personajes públicos, políticas, y reclamaban la igualdad de género. Y bueno, eso fue un acontecimiento, digamos, que seguramente para la vida de muchas de estas mujeres, pero fue efímero. Eso se formó el 1 de enero, que yo sepa, no hubo después otras presentaciones, ¿no? de esta situación colectiva. Pero bueno, me parece por eso que lo que caracteriza, lo que diría
un rasgo, es el rasgo del movimiento y del devenir, que puede, dentro del funcionamiento, va a haber momentos donde va a haber un devenir que genere espacios más creativos y va a haber momentos donde se va a frenar el devenir y va a haber una especie de estancamiento, alguna tensión que puede derivar en la disolución del colectivo o que se produzca una nueva transformación que dé lugar a otras cosas novedosas. Bueno, acá hay varias preguntas. ¿Querés leer algo, Paula? Sí. No, ¿de cuál estabas mirando, Susana? A lo mejor tenemos algo parecido. Bueno, no, estaba lo que decía Graciela Bianchi, Adriana Sadunaiski, Susana Palós, que hay muchos, pero ¿querés leer? Yo había tomado, bueno, la que tenía a continuación era la de Susana Palonsky, justamente en esta cuestión de evitar las diferencias, cómo en la actualidad las diferencias políticas amenazan los vínculos entre amigos, colegas, y se va generando esto como de esto no se habla, por temor a la ruptura del vínculo, esto va produciendo dolor, angustia. Bueno, como si pueden hacer alguna reflexión al respecto. Pregunta si esto dificulta lo colectivo. Yo creo que sí, pero bueno, justamente lo colectivo, si tomamos al alma dividida de Kusikowski, resulta de desarmarla y de construir la idea de un alma dividida. Y a mí me parece que por ahí Graciela Bianchi trajo la idea también, por ahí está, de sujeto colectivo. Es que me parece que ese nosotros que plantea Kusikowski, que es un nosotros singular y plural en simultaneidad, justamente, digamos, dar cuenta de eso permitiría salir del alma dividida y de la famosa, comillas, grieta, ¿no? Me parece que lo colectivo supone justamente poder soportar las diversidades, si no, no es colectivo, sino es masa, digamos, ¿no? Es decir, si tomáramos la diferencia entre pueblo y multitud que trabaja Virno, digamos, una cosa es lo colectivo en términos de multitud, de multiplicidad, y otra cosa es una masa, un pueblo que se instala en uno de los polos. Me parece que sí, que está, por eso la idea de este libro no es que sea un libro para psicoanalistas o para sociólogos, es un libro para la vida cotidiana. Yo creo que practicar la posibilidad de armar colectivos todo el tiempo, que como dice Silvia, sean efímeros, pero no por eso no dejen marca, me parece que es necesario, porque es una perspectiva subjetiva, no sé cómo decir, subjetiva y social. Si no se puede empezar a mirar desde esta perspectiva, es muy difícil lo que nos espera. Y yo creo que todo el tema de la pandemia, si bien puso sobre el tapete la cuestión de que somos parte del planeta, se olvidó bastante rápidamente, ¿no? Y me parece que hay algo de esto, así como el Ni Una Menos, me parece que visibilizó el patriarcado. Bueno, no solo Ni Una Menos, pero es uno de los colectivos que ayudó muchísimo, y hoy en día, quien más, quien menos, tiene alguna idea de qué es el patriarcado, no estaba visibilizado, ¿no? Me parece que visibilizar la idea de que vivimos en una cultura que entrama, digamos, las distintas culturas, ¿no? Porque por ahí está también algo que dice Adriana, creo, en relación a cómo, digamos, se entrama, mira, no lo encuentro, ¿dónde está? Dice, Deleuze plantea que la multiplicidad hay que hacerla en tanto no viene dada y es un poco que construyen los colectivos. Sí, está, no, pero había otra, Adriana, que ahora no me acuerdo. En relación a esta idea de que traen un poco los chicos en la obra. Se trata de hablar de la historia de Marte, de la historia de Matienzo, de la historia del abuelo de Laura, de la historia de la humanidad y de la historia del cosmos. O sea, o lo pensamos de manera entramada, todas estas historias, o empezamos a hacer divisiones. Y entonces, que no quiere decir incluir todo, porque una cosa es tener todo dividido y compartimentado, y otra cosa es creer que se puede incluir todo. Lo que valdría la pena, me pareció que es un hallazgo de los chicos,
Es que no se echa a nadie. Que no es lo mismo que incluir todo. Yo pensaba que en realidad me parece muy interesante lo que surgió del tema de las grietas que se arman en lo micro, no solo en lo macro, ¿no? Porque Claro. se arman dentro de los entornos de amigos, en los entornos familiares. Es como muy difícil, uno habla de hacer trabajar las diferencias, aceptar la diversidad, pero en lo cotidiano la situación es muy difícil. Nosotros, además, me parece que estamos formados y formateados binariamente. Nosotros hablamos de la multiplicidad y queremos trabajar en esa línea, pero bueno, ahí tenemos como un sello binario que es muy indeleble, digamos, y estamos permanentemente tratando de ver qué hacemos con ese binarismo, cómo hacemos para incluir la multiplicidad, pero en ese binarismo, el binarismo es atributivo y jerárquico, hay uno que está bien y el otro que está mal, uno que es inferior y el otro que es superior, uno que sirve y el otro que no sirve, entonces es complejo, y bueno, y además, digamos, es difícil el debate y la posibilidad de acuerdos cuando hay proyectos políticos que son realmente muy diversos, muy distintos. Pero bueno, a mí me parece que un poco súper grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, el tema de la política tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo se hace para llegar a acuerdos, consensos, que van a ser consensos también situacionales, ¿no? Y que no, que digamos, hay que ver a qué acciones llevan, qué cosas se pueden lograr. Y recién vi que alguien hablaba de los fanatismos, ¿no? Y los fundamentalismos, los fanatismos. Bueno, estaríamos hablando, como bien decís, Fiorella, de lo colectivo en su vertiente despotenciadora, ¿no? O de los fanatismos en su vertiente desubjetivante, como una configuración desubjetivante. Pero bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros, yo creo que también lleva un fanático adentro. Entonces hay que ver en qué momento, digamos, cómo hacemos cuando algo de los fanáticos se activa, de qué manera trabajamos con eso. No solo en lo macropolítico, se activa en lo micro y se activa en los sujetos, en cada uno de nosotros como sujetos. Acá estaba recuperando una pregunta de Adriana Saunaisky en relación a si ustedes piensan que los colectivos se pueden cerrar y al cerrar se coagulan identitariamente. Sí, se pueden cerrar. Si se cierran, dejan de ser colectivos, para mi gusto. Los colectivos, como dicen los chicos, antes éramos abiertos, ahora somos abiertos. O somos abiertos o no somos colectivos. Podemos ser, como decimos con Sara en el libro, puede haber mafias, puede haber los colectivos, mejor dicho, los grupos cerrados del patriarcado, los grupos masculinos, son colectivos, pero con esta característica de cerrazón y de jerarquía y de autoritarismo, por lo tanto parecen colectivos, pero a mi gusto yo no los llamaría ya colectivos, ¿no? Lo cual no quiere decir que los colectivos no se puedan disolver, que son dos cosas distintas. Una cosa es que sigan siendo colectivos cuando se cierran, y otra cosa es que los colectivos se disuelven y se arman otros colectivos. Por eso la obra de los chicos de Marte dice que se disuelve el colectivo, y que tiene un poco que ver con la historia de Matienzo, porque Matienzo fue un colectivo muy importante para todos ellos, yo creo que para lo social también, y a los 10 años, por diversas cosas, sigue vigente, pero se fue desarmando mucho de lo que significó, tanto para cada uno de los chicos como para desde el punto de vista de lo social. Entonces, me parece que se va disolviendo, pero es muy distinto a si se va cerrando. No sé, Silvia, ¿qué pensás? No, sí, coincido con eso total. Yo pienso que un colectivo que se va cerrando se pasa a ser como una agrupación identitaria,
y pierde como su potencia de transformación, ¿no? Me parece que en ese sentido la idea esta de la minoridad, ¿no? Que trae del este, de la potencia de transformación, de la potencia de innovación, de la potencia de creación de nuevos códigos, salida de los códigos de la axiomática vigente, a mí me parece que un colectivo cerrado deja de ser lo que caracteriza a un colectivo, ¿no? Que es su apertura y la posibilidad de transformación y esta potencia de creatividad. Había una pregunta más al inicio que tenía que ver con si estas prácticas de colectivos son prácticas efímeras. Bueno, sí, justamente podrían serlo, o podrían ser más o menos efímeras. Yo traje esto de las mujeres de India como un modelo de una práctica efímera, pero bueno, también fue efímero dentro de lo relativo, lo que planteé de las mujeres en la lucha agropecuaria, porque duró lo que duró un año, un par de años, pero fue acontecimental porque fue situacional. Es muy lindo si tienen la posibilidad de ver esta película, ¿no? Porque es muy lindo lo que ahí muestra, cómo la película está hecha de videos que fueron filmados en ese momento, ¿no? Y que, bueno, justamente es algo que me pareció interesante traerlo de las mujeres agropecuarias en lucha, porque se gestó a partir de una mujer a quien se le ocurrió convocar a las mujeres. Y la sorpresa fue que al día siguiente más de 200 mujeres acudieron a la convocatoria, mujeres que la conocían, que no la conocían en su mayoría, ¿no? Y que eso fue tomado como modelo para otras mujeres, cuyos campos también empezaron a estar amenazados porque llegaba la notificación del banco de que iban a remate, porque no podían pagar las cuotas de la deuda del préstamo que habían sacado. Entonces, eso cundió, o sea, fue tomado, porque después otras mujeres empezaron a hacer ese llamamiento y acudían las que vivían cerca, las que estaban más cerca, porque los campos iban a ser rematados en distintos lugares, pero se armó, por eso fue como una especie de movimiento, como un colectivo, para impedir los remates, y el colectivo funcionaba de esa forma. Las mujeres se reunían en el lugar del remate, todas estaban ahí en silencio, y cuando comenzaba el remate empezaban a cantar el himno nacional a los gritos. Y claro, venía la policía y se la llevaba, pero el remate quedaba como suspendido. Entonces, bueno, es La dignidad de los nadies del 2006, me parece que es una película interesante para ver en este sentido, ¿no? Y uno podría decir que ese fue un colectivo efímero, porque no es que quedó como un movimiento nacional de mujeres agropecuarias, fue situacional. Silvia, preguntan cómo es el nombre de la película de las mujeres agropecuarias. Es de Pino Solanas y se llama La dignidad de los nadies. Sí, del 2006. Lo voy a escribir en el chat también. Hay acá un comentario también de Clara Stein que dice que Guattari habla de grupos objetos cerrados y verticales y los grupos sujetos abiertos con posibilidad de cambio. ¿Serían como los colectivos? ¿Se podría trazar ahí algún tipo de relación? Sí, me parece que sí. No conozco bien esa teorización, pero me parece que sí, digamos que... ¿Cómo es? Volvé a decírmelo. Grupos, objetos. Bueno, los grupos objetos cerrados y verticales, los grupos sujetos abiertos y con posibilidad de cambio. Sí, está bueno porque fíjate que justamente lo que decimos es que los colectivos, si son abiertos y hay posibilidad de reconocimiento mucho, lo que aparece es la subjetividad, ¿no? El grupo sujeto tendría que ver con eso, con la posibilidad de que haya, yo ya no hablaría de sujeto, porque sujeto suena a sujeto-objeto, pero sí de sujetos en el sentido de subjetividades que están en juego, singularidades, mejor dicho, ¿sí? O sea, me parece que los colectivos permiten la singularidad. Los colectivos, si son abiertos, permiten la singularidad.
Si son cerrados, creo que dejan de ser colectivos y por supuesto que la singularidad no está en juego, porque de lo que se trata es de la homogeneidad, digamos, de que todos sigan a un líder y todos piensen lo mismo, y si no piensan lo mismo, te echamos, como dirían los chicos. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario más? Silvia, Susana, ya estamos en horario para empezar a cerrar. No, la verdad que me gustó mucho el intercambio, me pareció que hubo como aportes además muy, muy lindos y muy interesantes para seguir pensando. Yo estoy en la línea de poder seguir pensando respecto de estos colectivos. Eh, y me permitió, bueno, cosas que no incluí, pero que por ahí también, como ya que hablé de la dignidad de los nadies, también entré en contacto con otro colectivo, entré en contacto visual y auditivo, digamos, y de lectura y eso, que son las muyes de Juchitán, eh, digamos, en la región de Oaxaca, el muye, la muye, digamos, se define así al género de una persona nacida con genitales masculinos, pero que asume roles femeninos. Pero, digamos, tienen sus fiestas, hay un libro muy interesante escrito sobre las muyes, y también que escribió Martín Caparrós, y después también hay una película que es muy interesante también, porque las muyes tienen una festividad que se llama la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, y es una festividad de las muyes, y hay filmado un documental sobre eso, una película que filmó una directora mexicana en el 2005. Juchitán es el nombre del pueblo de Oaxaca, ¿no? Y me parecía interesante porque en Juchitán se creó después una dirección municipal de políticas públicas para la diversidad, es decir que el colectivo y el hecho de cómo se movió además el colectivo y la novela y la película hicieron que también hubiera como un avance en el acceso de políticas públicas para permitir el acceso a la salud y a la educación de estas diversidades sexuales, ¿no? Por eso pensaba cómo esto que viene de la micropolítica tiene efectos en lo macro. Me parece que eso también tiene efectos en la subjetividad y también efectos macropolíticos. Bueno, un poco para ir terminando, por un lado pensaba todo lo que a Silvia y a mí nos promovió este encuentro, que terminamos haciendo un pequeñísimo colectivo, con Sara incluida, porque como Sara es la que es como nuestra intermedia, es nuestro mundo chic, sí, Sara. Sara Moscona, ¿no? Estuvo bueno porque la verdad que empezamos hablando de que iba a trabajar cada una y terminamos trabajando otras cosas, pero a partir del encuentro de un ratito por teléfono, digo, el valor del encuentro, ¿no? De colectivos, también puede ser un pequeño colectivo, 2, 3 personas que de alguna manera se encuentran para producir algo, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido, por ahí yo quería contar algo, o sea, como verán, estoy muy tomada por el tema del libro, pero bueno, está saliendo ahora el 20 de noviembre, ya le vamos a mandar, va a ser la presentación, y probablemente en marzo, abril, a ver, yo soy la directora científica del Centro Oro y la presentación va a ser en el marco del Centro Oro, pero probablemente en marzo, abril hagamos una en el marco de la asociación, así que vamos a invitar a las 2 presentaciones. Pero una de las cosas, como yo pienso que armar colectivo es una práctica y que las alianzas entre pares se practican, no se teorizan, una de las cosas que nos pasó con el libro fue que decidimos, a partir de gente joven que nosotros conocemos, que
que tienen editoriales, que tienen una editorial, pero de otro, no en relación a psicología o a ciencias sociales, les propusimos que armaran una nueva editorial, pero para ciencias sociales, pero que tuviera un poco esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de un pensamiento crítico, de pensar lo colectivo, de pensar la simultaneidad entre la singularidad y lo colectivo. Y así que armamos digamos, motorizamos y se lanza también una editorial nueva que se llama Conjunto, que está armada por gente muy joven. Y la verdad es que lo pensamos como una práctica, ¿no? Lo pensamos como decir, bueno, que nuestro libro también es un pequeño colectivo que se fue armando a lo largo del tiempo y después se armó uno en relación a la escritura, y así se van armando cada vez nuevas alianzas entre pares, que creo que es lo que genera la posibilidad de la transformación, ¿no? Subjetiva, vincular y social, ¿no? Así que bueno, reagradecida yo me siento, tomando lo que decían los chicos en la obra, estar en estado latente en la asociación, porque ya no estoy, pero estuve muchos años y nadie me echa, entonces estoy en estado latente. Y eso también hace que bueno, uno tenga estas pertenencias que están en movimiento, pero que hacen marca en la historia personal y vincular, ¿no? Así que bueno, reagradecida y muy contenta de ver a tantos amigos en el chat y ahí en el Zoom. Así que bueno, eso. Un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber participado y aportado al rico intercambio que se fue armando en este colectivo de hoy. Gracias especialmente a Silvia y Susana. Y les queremos recordar que el viernes que viene no hay actividad científica porque hay asamblea de socios. El viernes 23 sí, hay una charla con Leonardo Leibson, cada cuerpo es con otros. Y recordarles también que el sábado 31 de octubre tenemos el Preencuentro Latinoamericano y Federal, que es una actividad gratuita, el sábado de 10 a 13, con una conferencia de Mónica Craniolini y luego un diálogo sobre los vínculos hoy entre Elena Berflein, Diana Cordon y Daniel Weisbrot, miembros de APPG. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Un aplauso. Y bueno, nos veremos pronto. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao.